Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un video más de Aprendiendo a Existir. El día de hoy vamos a hablar sobre un día que se conmemora el día de mañana, que es el Día de los Maestros, y más específicamente, más que del día en sí, pues vamos a platicar un poquito sobre la labor docente y lo difícil que quizá en el 2025 es llevar a cabo esta profesión. Entonces, como siempre, pues nada mejor que platicar con Ana Paula sobre este y otros interesantes temas. Bienvenida, Ana Paula, ¿cómo estás? Hola Carlos, bien, aquí con otro más de los interesantes temas que hemos tratado. Me parece que esto de los maestros ha cambiado también mucho a lo largo del tiempo, a lo largo de las generaciones, y también el perfil de cómo se ven los maestros reflejados, ¿no? Ahora creo que les piden más características para que sean un buen maestro, sobre todo en un nivel profesional, de diferentes áreas, tal cual, no sé, ya sea infantil, adolescente o inclusive en un área más profesional para que les enseñen a los adultos. Y también se ha desvirtuado porque a lo mejor hay diferentes tipos de maestros que no necesariamente están en el área educacional profesional, pero que también dan talleres o que dan otro tipo de dinámicas o de información, ¿no? Que dan también de información que también es muy valiosa, pero que a lo mejor no los ven con cierto ahínco o con cierta profesionalidad porque no están en este rubro gubernamental o caracterizado más de las escuelas, una escolarización más tradicional, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que ha sido muy complicado porque ha habido un cambio generacional. Yo recuerdo que todavía en la época en la que a mí me tocó ir a la primaria, que de hecho fue en el siglo pasado todavía, los docentes eran muy respetados, sobre todo en el ámbito del hogar. Recuerdo todavía eh, a mis padres sugiriéndole a la maestra que si yo no le hacía caso, que me jalara las orejas, que Okay. este, me diera los correctivos que considerara pertinentes para que yo le hiciera caso. Y los padres, obviamente, sobre todo los hombres, pues no iban tanto a las juntas, sin embargo, las madres sí se involucraban y de alguna manera sí estaban como que del lado del docente, por lo menos a nivel primaria. No sé en el siglo pasado cómo era en secundaria, en prepa, porque hablo solo de lo que me tocó vivir. Sin embargo, creo que a lo largo de los años, esta figura en la cual había una alianza, por lo menos entre padres y madres y docentes, como que se fue rompiendo y llegó un punto en el cual creo que no es casualidad, porque todo esto es reflejo de lo que a nivel gubernamental se va haciendo, nuevas políticas que se van implementando, y probablemente en otros países estén en situaciones diferentes. Sin embargo, en México, creo que a partir del 2000, que fue un cambio también del partido que llegó al poder, se modificó significativamente la percepción de los docentes, eh, aduciendo que faltaban mucho, que no eran tan responsables, que hacían huelgas a cada rato, que solo querían ganar más y más dinero. Y tiempo después, obviamente, se pudo comprobar que en realidad todo era una estrategia en la cual lo que se buscaba era disminuir el presupuesto para la escuela pública para poder incrementar significativamente las escuelas privadas. Y de hecho, en esa época, a partir del 2000, surgió o se dio un boom de lo que en México conocemos como escuelas patito, Okay. que son escuelas privadas que tienen un bajo nivel, cobran no tanto quizá como aquellas que tienen un muy buen nivel. Sin embargo, al ser privada, pues para muchas personas en teoría es mejor la educación, lo cual es bastante extraño porque el mismo docente que a veces en la mañana va y da clases en una escuela de gobierno o gubernamental, en la tarde va a una de estas escuelas y da clases ahí, ¿no? Entonces, la educación es prácticamente la misma. Sin embargo, como cada vez se dedicó menos dinero del presupuesto a las escuelas públicas, con lo cual no se construyeron nuevas escuelas, no se generaron nuevas bases para los Reestructura. maestros. Ajá, se dio una reestructura en ese sentido a partir de 2000. Creo genuinamente que parte de la estrategia mercadológica fue denostar el papel de los docentes. Ujú. Y obviamente no fue solamente de los docentes de primaria son los malos y todos los demás son buenos. En realidad fue de la imagen en general. O
porque lo que se buscaba era generar nuevos institutos privados, tanto a nivel primaria, secundaria, prepa y universidad. Entonces fue una batalla ideológica. A mí me parece que en realidad fue toda una campaña de marketing que terminó generando esta ruptura entre los padres, las madres y los docentes. Y creo que a partir de ahí se volvió 3 veces o 10 veces más difícil ser docente. ¿Tú qué tal? ¿Tú cómo lo viviste? Porque tú eres más joven que yo. Pues es que yo vengo de Guerrero, ¿no? Me parece que a nivel primaria, no sé, kinder, primaria, muy bien, pero a nivel secundaria, prepa, fue muy complejo porque sí, como tú bien dices, bueno, en algún punto decían que había mucho em, paro laboral, y los docentes estaban pidiendo aumentos de sueldo. Entonces sí pasaba mucho que en Guerrero, en mis escuelas, siempre estábamos en paro, me acuerdo que estuvimos 6 meses en bachillerato. Yo estuve en bachiller número uno, plantel número uno. Estuvimos 6 meses en paro laboral. Bueno, yo no, yo era estudiante, pero fue muy complejo vivir todo eso. Me parece que fue en primer año, y pues tuvimos que tener una reestructuración después para el plan de estudios, y fue todo un show. También recuerdo mucho que específicamente en ese plantel, en bachilleres, había muchos hermanos maestros. O sea, como que sí eran como familias que se metían a esos planteles a laborar, y que inclusive yo no veía que hubiesen un buen manejo del programa o de estímulos de enseñanza. Y yo creo que este tipo de situaciones también involucró toda esta reestructuración laboral, a lo mejor, de los planteles, ¿no? Y es lo que daba mala vista a los maestros. No digo que todos fueran así, pero al menos en ese plantel fue muy, muy evidente que sí se veía involucrado el que, ¿cómo se le llama? Cuando pones a alguien ahí porque es Nepotismo. el nepotismo, exactamente. Entonces, era muy, muy evidente el nepotismo, que eran familias casi, casi de 3, 4 hermanos que eran maestros o que estaban en el área administrativa, y que inclusive estos eran los que más tenían problemas porque siempre estaban en paro, siempre había muchos problemas. Entonces, creo que de ahí fue de las malas experiencias que tuve con respecto en la prepa, y que pues siempre terminan afectándonos a lo largo de la carrera laboral, ¿no? A mí me había afectado también cuando hice ya para los exámenes de universidad. Pues sí, entonces sí me afectó mucho en cuestión de entrar a la universidad, de entrar a hacer el examen. Teníamos un rezago muy grande con respecto a lo que serían los temas del examen de admisión. Cuando yo pasé a la Universidad de Puebla, sí me di cuenta que mis compañeros tenían un muchísimo más avance del conocimiento que en todo el rezago educativo que se vive en Guerrero, y que ellos habían estudiado o visto otros temas o otro tipo de planificación educativa de lo que yo haya visto, y que en diferentes años ellos les enseñaban diferentes cosas. Y tenían programas técnicos no sé, por ejemplo, a mí Photoshop e Illustrator, que yo soy diseñadora gráfica, a ellos se los enseñaron desde la prepa. Yo tuve que aprenderlos de manera externa, como talleres externos. Entonces me pareció como ¿qué está pasando, no? ¿Por qué haya tanta diferencia de enseñanza de un estado a otro? Entonces a mí me pasó eso. O sea, fue como un shock de decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que estoy viviendo, no? Sobre todo yo creo que por mi experiencia de ser guerrerense y de cómo fueron las situaciones a nivel educativo allá. Sí, lamentablemente en nuestro país, específicamente hablando Guerrero, Chiapas y Oaxaca, lamentablemente que tienen altos niveles también de pobreza, pues tienen altos niveles de analfabetismo todavía, tienen un nivel académico menor que algunos otros estados o que la mayoría de los estados. Y sin embargo, todo es como un círculo, ¿no? Porque podríamos decir, bueno, es que los maestros no son tan buenos como los de otros estados. Sin embargo, esos estados reciben menos presupuesto también para la parte académica. Y entonces sus profesores tienen que hacer paros, marchas, plantones para pelear por más presupuesto
Sí. para tener mejores instalaciones, para poder brindar mejor educación. Y entonces se convierte en un círculo vicioso en donde el docente no puede estar tanto frente al aula porque no hay presupuesto ni siquiera para pagarle. Ujú. Entonces tienen que hacer plantas, marchones, manifestaciones, etcétera, para pelear por eso. Y lamentablemente, pues termina obviamente generando plantones de 6 meses o de 3 meses o Sí. de lo que sea, y que obviamente todo se va reestructurando, pero al final termina siendo pues una embarrada de información para los alumnos que cuando ya les pones a competir contra otros alumnos, que eso también es parte de lo que se hizo cotidianamente, ¿no? No puedes poner el mismo examen para alguien que viene de Guerrero, de Oaxaca, de Nuevo León, de Yucatán y de Baja California o de la Ciudad de México, porque obviamente es un entorno totalmente diferente, con planes académicos que en teoría son los mismos, aunque en la realidad son muy distintos, porque no se avanza igual, y al final termina siendo una cuestión que justo no es casualidad, fue diseñado de esa manera en nuestro país y seguramente en muchos otros países de los lugares en donde la gente nos está viendo, en donde lo que se buscaba al final era que el alumno no pudiera tener acceso a una educación de calidad gratuita y que se viese forzado a pagar por su cuenta su propia educación. Que al final eso es lo que se busca con la privatización y que a partir del 2000 en México pues comenzó. Creo honestamente que a partir del 2018 un poco empezó a verse modificado porque llegó un nuevo gobierno y hubo un poco como ciertas paces con los grupos sindicales de maestros, y creo que ahora nuevamente se está intentando ver al docente desde una perspectiva como la que se tenía antes. Sin embargo, creo honestamente que el daño ya está hecho y creo que si a ese desprestigio a nivel gubernamental que se dio durante, no sé, prácticamente 18 años, Ujú. se le suma los cambios que la tecnología ha traído y que creo que en la mayoría de las escuelas no ha habido una homologación con esa tecnología. O sea, las clases siguen siendo casi casi iguales a las de mi época, que fue en el siglo pasado, aunque ahora ya tenemos toda esa información en internet, ¿no? Antes teníamos que buscar en bibliotecas, antes teníamos que de alguna manera consultarlo en enciclopedias. Ahora ya no es necesario, lo puedes hacer todo desde casa y desde el aula y tener toda la información. Y creo que el aula tampoco se ha actualizado del todo. Entonces, sumado a ese desprestigio de 18 años, con una realidad complicada que se vive diferente en cada estado y con el cambio de la tecnología, a mí me parece que al día de hoy ser profesor o Es caos. profesora es una profesión Sí. de alto riesgo porque aunque afortunadamente en México no estamos viviendo situaciones tan devastadoras como las que se viven todos los días en Estados Unidos y de las cuales, aunque se viven todos los días, solo nos enteramos de las más fuertes. Es decir, aquí no hay, como hasta el día de hoy, todavía tiroteos diarios en donde los alumnos van y le disparan a todos los que pueden. Sí me parece que es una profesión de alto riesgo porque el nivel de estrés al que están sometidos los maestros y maestras sí ha terminado incrementando significativamente el número de casos de personas que terminan en el psiquiátrico y que eran docentes. A partir del 2015, de acuerdo a una investigación que había hecho, porque me tocó dar cursos con docentes, creo que se había incrementado en un 40% el número comparado con años previos, del 2015, en 40% se había incrementado el número de docentes que terminaban en hospitales psiquiátricos. Entonces, el nivel de estrés es terrible y creo honestamente que sí se requiere mucha valentía y mucha vocación y un poco de locura para ser docente Sí, actualmente. sí, ¿Tú cómo actualmente ves? sí. Es que está abrumador. Ahorita, no sé, ahora en la etapa de mis sobrinos, que puedo ver un poco más de cómo lo llevan ellos. Sí les han regalado, por ejemplo, en una situación gubernamental, tabletas, ¿no? O apoyos a lo mejor económicos para que puedan comprarse una tablet o algo, porque sobre todo ahora con la situación de pandemia que estuvieron intentando
manejar todo en línea o pues con los paros o lo que sea, o sobre todo en Guerrero que se habla mucho de delincuencia organizada, muchas veces se tienen que trabajar desde distancia. Entonces, ahí hay mucha también incongruencia por parte hubo un cambio, un shock por los maestros y los niños y las personas que ayudan a los niños que no saben cómo utilizar la tecnología de manera adecuada y que hay todavía, si antes tenía un rezago educativo, yo creo que ahorita va a haber todavía mayor rezago educativo porque los maestros todavía no están educados o para poder generar una planificación estratégica en línea, para generar todo este trabajo en línea. Y hay un cambio, un proceso que se tiene que hacer. ¿Y cómo haces o cómo te detienes para que el maestro se involucre en otros tipos de actividades y cambie toda su planeación estratégica a mitad de año o a finales de año y que él apenas esté como que involucrándose en todo este aspecto, ¿no? Es muy complejo. Entiendo toda esta psicosis del concepto del maestro actual y sobre todo para todas estas áreas de primaria, secundaria, preparatoria, porque cambia muchísimo, ¿no? Y sobre todo un maestro de primaria, mis respetos, allá es solamente un maestro con un montón de materias, con un montón de materias que no sé cómo le hacen. Mis respetos para las maestras de primaria, la verdad. Felicitaciones si son, aparte, buenos maestros, ¿no? Porque una cosa es ser un maestro y que ya tengas el pago y que hagas lo mejor posible con un poquito de todo y que aparte te involucres con los niños porque hay como unos perfiles específicos para poder ser maestro actualmente, que antes nada más era de, das una materia, un conocimiento y lo que yo sé te lo transmito, pero ahora con toda una planificación y que hay que aprender la planificación, aunque los maestros a veces ni saben y tienen que estar investigando con ciertas lagunas de la información, de saber inclusive cuál es la información correcta o cuál es no y cuál es la más actualizada y que aparte tienes que estar evidenciando que de dónde sacar la información porque tienes que tener una bibliografía. Es muy complejo. Los maestros tienen que tener muchas pautas de saber qué decir y qué no decir y cómo actuar y cómo no actuar y que ahora les intentan hacer un análisis flexible porque luego los meten también con personas, con alumnos que tienen dificultades de aprendizaje. Entonces es aparte de generar toda esta lista de conceptos, de información, de intentar dársela al grupo que es un grupo de alumnos con diferentes capacidades de aprendizaje de por sí, ya entre comillas en el estándar, ahora con niños o adolescentes que tienen dificultades de aprendizaje. Y aparte lo tienes que integrar y aparte tienes que estar haciendo otras actividades. Es complejísimo, complejísimo. Yo en alguna ocasión también aquí hice un examen para maestra de secundaria y me decía un compañero que sus papás son maestros. Si te metes a a una escuela de secundaria está bien, está padre, pero te van a meter matemáticas, historia, geografía, o sea, diferentes materias, aunque tu esquema sea de diseño gráfico, ¿no? Yo estaba más intentando llegar al dibujo técnico o artística, porque son áreas que yo podría manejar muy bien. Sin embargo, como tienes que acaparar las horas de clase que ellos te van a pagar, porque te están pagando por 8 horas, no te pueden pagar menos si te están metiendo a una escuela, tienes que abarcar todas las materias que la institución te diga. O sea, si tú eres contador, te van a poner de arte a lo mejor, si es que les falta. Entonces te cubren las lagunas que ellos les falte de maestros, también te las cubren, habiendo tanto maestro. O sea, habiendo tanto maestro que no tienen la posibilidad de meterse o ser específicos esto, no, los meten a esto porque también hay una incongruencia a lo mejor en administración donde no pueden gestionar de manera adecuada los trabajos, no lo sé, pero sí es una logística un poco compleja. Sí, efectivamente me tocó hace muchos, muchos años ser profesor a nivel universitario y la verdad es que solo aguanté un año, Ujú. 2 semestres, porque fue complicado y justamente eso, ¿no? Empezaban a ver qué otras materias yo podía dar. Aparte de, en ese caso me tocó capacitación y reclutamiento, 2 materias vinculadas directamente con mi área de psicología laboral. Ujú. Sin embargo, pues ya estaban viendo si me daban ortografía y redacción o literatura o algo por el estilo, historia, porque bueno, al final pues se infiere, ¿no? Que
que uno pues puede abarcar otras áreas, aunque en realidad no sea nuestra especialización como tal. Y por ese motivo, la verdad es que además de que el sueldo era muy bajito, dije gracias, no gracias. Y me parece verdaderamente loable la gente que más por vocación que por el sueldo, porque el sueldo es bajísimo, sobre todo si uno trabaja en escuelas privadas, en donde ni siquiera hay como antigüedad y todo es por contratos y honorarios y demás. A mí me parece que mucha gente que al día de hoy realiza esta labor lo hace principalmente por vocación, ¿no? Incluso aquellos que lo hacen en el ámbito gubernamental y que de alguna manera ya tienen una plaza segura y que llevan ahí años, a mí me parece que se requiere mucho, mucho de vocación para poder seguir aguantando eso, porque creo que cada vez, sobre todo los niños y adolescentes, a veces también los adultos, aunque creo que se focaliza más en niños y adolescentes, es difícil mantener la atención de los niños. Si simplemente cuando están viendo series, películas, tampoco logran prestar total atención a eso que ellos mismos eligieron ver, ¿no? Ahora con mayor razón para temáticas que les son irrelevantes, porque lamentablemente el modelo académico en muchas ocasiones nos sigue llenando de información que jamás vamos a ocupar en el día a día, salvo que nos dediquemos específicamente a un ámbito del conocimiento, aunque si nos vamos a dedicar a eso, pues probablemente nos van a chutar toda esa información en los 4 años que tendremos como mínimo del nivel de licenciatura. Entonces, creo honestamente, hace muchos, muchos, muchos años, recuerdo que había escuchado a un filósofo que decía que en realidad las escuelas son más como guarderías. Sí. Es decir, lugares en los cuales el sistema lo que busca es que otros adultos se hagan cargo de los hijos de los trabajadores. Y por eso los horarios son tan absurdos. O sea, por ejemplo, entrar tan temprano a la escuela. Yo siempre batallé para levantarme temprano y siempre fue para mí muy complicado entrar. Afortunadamente siempre fui puntual, no por mí, sino por mis padres, que eran los que se dedicaban de levantarme y cambiarme y darme desayunar antes de ir. Sin embargo, hay ocasiones en donde es el alumno el que tiene que gestionar eso desde la primaria, porque igual sus padres ya se fueron a trabajar antes que él o que ella. Entonces, ¿por qué los horarios son tan absurdos? Pues porque en realidad los horarios están supeditados no a cuál es la mejor hora para que el niño o niña aprenda, sino que están en realidad ajustados a cuáles son los horarios de oficina. Claro. Entonces, al final, lo que se necesita es que alguien te cuide a los hijos mientras tú como padre o madre vas y trabajas para el sistema, ¿no? Para ganarte un poquito de dinero y que el sistema gane mucho dinero con tu trabajo. Entonces a mí me parece terrible porque creo que incluso, aunque esto de que son guarderías podría pensarse inicialmente solo para la primaria, creo que en realidad a veces la universidad también termina siendo una guardería en la cual si no te toca a ti ser alumno que trabaja, solamente ser alumno, esa es tu responsabilidad. Creo que a veces también te saturan de información que termina siendo poco relevante. Sin embargo, bueno, eso no es culpa del maestro, es un sistema, es un programa que él debe cumplir. Y creo que también ahí se ve nuevamente la mano del sistema capitalista, porque no sé si a ti te tocó, pero a mí me tocó ver programas educativos en donde literalmente te decían el día 1 tienes que ver esto, el día 2 tú como docente, ¿no? Sí. Tú tienes que dar esto y tienes que dar esto y tienes que dar esto y tienes que dar esto, y todo era casi con reloj en mano y casi sin posibilidad ni de que faltes, ni de que te enfermes, ni de que repases un tema, no, todo es así como si fuera un problema en el salón o que haya temblado. Sí, no, nada, es todo como una fábrica de montaje, y si iba tu supervisor o supervisora y tú no ibas el día específico que te visitaba, el tema específico que tocaba, pues tache, ¿no? Para el docente. Entonces creo que al final lo que se busca es replicar lo que en el sistema real veremos, que es un trabajar sin siquiera poder detenerte a reflexionar, ¿no? En la escuela es un poco estudiar sin poder detenerte a reflexionar lo que estás estudiando. Y precisamente por todo ese caos, a mí me parece que la profesión es cada vez más difícil, por lo tanto cada vez más loable que alguien se dedique a ello.
Y la verdad es que me quedo pensando en cómo le han hecho los que todavía están ahorita hoy frente a alumnos para no enloquecer, porque creo que es mucho más fácil volverse loco o loca que terminar sano o sana. Y hay gente que lleva 30 años dando clases. Entonces, no sé, que pasen la receta, creo que sería bueno. Igual y también terminan no interesándoles, ¿sabes? Porque creo que también llega un punto en el que hay maestros, como en todas las profesiones, hay maestros buenos y maestros malos. Y que pues a lo mejor ya perdieron esa idea de poner el enfoque en los alumnos, en que todos puedan haber aprendido y ya nada más hacen su trabajo de manera, no sé, muy robótica, que pues por automáticos vayan pasando las materias y si la aprendieron bien y si no también y no me interesa y no se involucran con los alumnos porque también están desilusionados tanto de que les pagan mal que con el sistema, con la situación de los alumnos, porque también los alumnos creo que antes tenían más respeto hacia los maestros y ahora se ha perdido también este concepto del respeto hacia un docente en su mayoría. Depende mucho de cómo el docente se pueda dar a respetar y también la limitación que ahora les ponen las escuelas a los docentes para dar cierta, em, no sé, de ser, de imponerse o dar, ¿cómo se le llama? Sí, incluso sanciones, Sanciones, correctivos, castigos. Pero es que podríamos decir que antes era castigos muy malo. académicos, por decirlo así, ¿no? O sea, Ajá, de que te suspende un día o tienen que venir tus padres. sí, sí, sí. Ahorita ya, ya ni Sí. padres hay, ¿no? A veces. Exacto. Y bueno, antes sí eran unos castigos complejísimos donde tenían con sus estas varas o con la regla te pegaban o te podían aventar el borrador o te podían descalabrar y no pasaba nada porque eras el maestro, ¿no? Eso también se vivió en esa época de mis abuelos, todavía creo que hasta de mi mamá que les jalaban las orejas y ahorita ya es algo totalmente diferente que también está prohibido, pero ahora todo se ha vuelto hacia los maestros y eso también. Creo que tendría que haber un equilibrio. Sí, creo que al final es parte del mismo sistema, ¿no? Que ahora ve al docente ya como el enemigo a vencer y entonces ya está el alumno, el padre o la madre y el sistema o la institución en contra del docente. Y a mí me parece que, bueno, lo idóneo sería encontrar nuevamente un equilibrio, eh, porque al final, antes, hace mucho, pues sí, no había tampoco ese equilibrio, ¿no? Había como una especie de idealización hacia los Así es. docentes y se les permitía incluso castigos físicos, lo cual a mí me parecía obviamente bastante lamentable. Y sin embargo, nos fuimos del otro lado, ¿no? Pero creo que no nos fuimos como voluntariamente, no nos fuimos como de a poquito, sino más bien fue a partir de una estrategia de los gobiernos que lamentablemente nos tocó vivir, que generaron esa percepción tan negativa. A mí me parece, insisto, que incluso aquellos que han perdido un poquito la esperanza y un poquito la motivación, aún así el estar frente a un grupo tratando de controlar a personas que cada vez ponen menos atención, sean niños, adolescentes o adultos, a mí me parece que sigue siendo una labor muy difícil, muy loable. Creo honestamente que incrementa significativamente la probabilidad no solo de que tengan problemas psiquiátricos, sino que también en muchas ocasiones, como pasan mucho tiempo sentados, pueden llegar a tener problemas circulatorios, de obesidad o de sobrepeso, de hipertensión, diabetes, etcétera. Y creo que en muchas ocasiones el docente al final no está obteniendo ni el reconocimiento de la institución, ni el reconocimiento de los padres, ni el reconocimiento de los alumnos, ni el reconocimiento social que se merecen. He leído varios textos relacionados con Japón y el nivel de prestigio que puede llegar a tener un docente en Japón, en donde lo consideran prácticamente al mismo nivel que los médicos, en el sentido de que el médico pues te salva la vida y el maestro te enseña a vivirla, ¿no? Claro. Entonces, a mí me parece que si bien es cierto que ya hay, por lo menos en México, un intento también de homologar sueldos y de tratar de incrementarlos, hacerlos un poquito más dignos, creo genuinamente que tardará mucho en que el prestigio docente vuelva a estar en niveles adecuados
si es que en algún momento esto llega a ocurrir, porque luego de la pandemia creo que también a mucha gente se le quedó como la idea de que el maestro puede ser fácilmente sustituido, eh, ya sea con videos que se hayan grabado previamente y que nada más te los ponen y listo, o incluso con el avance de la inteligencia artificial. Yo creo que dentro de muy poquito ya vamos a empezar a tener ofertas educativas en las cuales lo pongan como una ventaja, nuestros profesores ya sean inteligencias artificiales. Ajá. O sea, ya es, ¿no? Pues chat GPT te va a enseñar o no sé, o Sí, las todo lo puedes distintas programar. inteligencias. Sí, claro. Entonces, no sé, yo creo que cada vez la labor docente va a ser más complicada y creo que llegará un punto en el cual, así como a todas nuestras profesiones, les llegará su momento de ser sustituidas por una inteligencia artificial o por un robot con un cerebro con inteligencia artificial. Creo que también para los docentes en algún momento esto ocurrirá, lo cual me parece tristísimo, porque creo que incluso una inteligencia artificial puede equivocarse, es decir, a veces, dependiendo de dónde jale la información, puede cometer errores en lo que te está enseñando, pero además que haya una experiencia en la realidad Humana. humana, ¿sí? En el día a día, a lo mejor una experiencia a partir del sentido común, que lamentablemente es difícil que una máquina pueda replicar. Y eso que Claro. yo no estoy en contra de las máquinas, al contrario, me caen bien. Es que Sin embargo, creo que se pierde eso. la dinámica escolar también te enseña algo, la sociabilidad, el aprender a hacer equipo, el trabajar también para un jefe, el tener que hacer ciertas actividades y con ciertos procesos, ¿no? El hecho de una escuela no solamente es la enseñanza de un tema de manera muy metódico, ¿no? Muy solamente la parte de la teoría. Entonces, la situación en un esquema escolar es que hay una dinámica, una interacción con otros seres humanos, aprendamos a sociabilizar, aprendamos a colaborar, aprendamos a llevar instrucciones, aprendamos a que hay ciertas jerarquías y que también hay personas que nos pueden apoyar y aprender de otros. Y el hecho de que también nos estemos desvinculando y deshumanizando de las personas nos va a llevar a una situación compleja de cómo vamos a aprender a sociabilizar con otros. Porque podríamos, yo creo que puede ser hasta un mejor maestro, a lo mejor un video de algún tema, porque ya lo desmenuzaron, porque te lo estaban manejando con gráficas, pero y esta parte de sociabilizar y de cómo manejarlo y de cómo trabajar en equipo, eso no se va a reemplazar. Sí, es muy poco probable que eso lo terminemos perdiendo, porque de que se va a dar el cambio, pues creo que ya estamos en ello. Eh, Aunque nos resistamos, el cambio, creo yo, es más fuerte que la resistencia que uno como individuo puede poner. Sin embargo, creo que sí, esa parte de la experiencia real y de la socialización, creo que sí se va a perder. Eh, Justamente estaba viendo una serie, acabo de terminarla, que se puso muy de moda hace algunos meses, que se llama Adolescentes o Adolescencia en Adolescencia. Netflix. Y justamente el segundo capítulo precisamente plasma un poco cómo es el sistema académico de una escuela privada, que en realidad es muy parecido a prácticamente cualquier escuela gubernamental o privada que se dé actualmente en cualquier parte del mundo, aunque la serie está ambientada en Inglaterra, si no mal recuerdo, no recuerdo específicamente el lugar, sin embargo es una serie británica, entonces me parece que aunque en teoría es muy a lo británico, creo que la muestra que dan sobre la incapacidad de los docentes de conectar con los alumnos, la incapacidad de controlarlos, la incapacidad de ser escuchados, la incapacidad de conectar con ellos, pues creo que esa está claramente plasmada y creo que se da así, más o menos, o si no es que peor, en cualquier escuela de las que actualmente podríamos visitar. Y me parece que tuvimos un poco de suerte porque, aunque en teoría muchas cosas con el paso de los años han ido mejorando, creo que en este ámbito académico no tengo muy claro de si la cosa va mejor. ¿Tú cómo ves? Pues me causa un poquito de miedo, porque si de por sí las personas
Em, Nos cuesta trabajo tener una comunicación asertiva, personas de nuestra edad, y que vamos aprendiendo poco a poco cómo ser sociables, tolerantes y trabajar en equipo. Se supone que tendría que ir evolucionando. Actualmente creo que es más complejo todavía poder trabajar en equipo y poder tener una comunicación asertiva, porque también lo que ha hecho las redes sociales es que nos ha separado más de lo de las ideologías que nosotros tenemos, ¿no? Como que nos engloba solamente en una sola ideología y no hace tolerante a la sociedad. Entonces te encuentras solamente en un cierto grupo y te une más solamente con las personas que piensan como tú. Y el hecho de que no puedas interactuar con otras personas y te vuelvas más intolerante, sobre todo viendo de frente, ¿no? Sientes que a lo mejor una red social te protege. ¿Y qué va a pasar cuando estés de frente? Se han dado casos ahora de que las personas no quieren trabajar presencial y digo, no es que esté mal, pero pues también hay trabajos que no se pueden cambiar de manera que si no son presenciales, ¿no? Y aquí es saber qué vamos a hacer. Va a haber muchas dinámicas diferentes y digo, también es adaptarse, pero adaptarse también para mejorar un esquema social. Vivimos en sociedad y somos seres humanos y siempre vamos a necesitar de otros. Creo que si alguien que nos observa tiene la labor docente o se dedica a la labor docente o tiene algún familiar, algún amigo, alguien que esté relacionado con este entorno, creo que sería pertinente dar algunas sugerencias desde el punto de vista psicoterapéutico para aquellos que son docentes o que se dedican cotidianamente a esto. Porque hay mucha gente que en teoría no es docente y sin embargo en la práctica pues de eso chambea y ya tiene a lo mejor muchos años. ¿A qué me refiero? A que se supone que uno debe tener cierta preparación previa, sobre todo en cuestiones pedagógicas y andragógicas, para poder ser docente. La verdad es que a veces pues es del único que encontramos chamba y nos metemos un poco así como Dios nos da a entender y bueno, vamos desarrollando las habilidades posteriormente de manera autodidacta o tomando cursos. Entonces, bueno, algunos son profesores o profesoras sin quererlo y algunas otras personas estudiaron específicamente para ello. Sin embargo, en general son tres sugerencias que siempre se dan desde el punto de vista psicoterapéutico. En primer lugar es que traten en la medida de lo posible de compensar el nivel de estrés que están viviendo. ¿A qué nos referimos con esto? A que en muchas ocasiones, como la metáfora conocidísima de las ranas lo menciona, el docente, como está inmerso en ese entorno, llega a un punto en el cual no se da cuenta del nivel tan elevado de estrés que está viviendo. Entonces es importante hasta que su cuerpo lo empieza como a mostrar. Entonces la idea es partir de que es una profesión altamente estresante, por mucho que nos apasione. Es como un jugador de fútbol profesional, pues que le apasione jugar fútbol, pues es un trabajo, requiere un profesionalismo, requiere una concentración, una preparación, un entrenamiento y también requiere un ejercicio previo al partido, durante el partido y posterior al partido. Lo mismo pasa con el docente. El docente, independientemente de que le fascine, conviene que recuerde que es altamente estresante y que trate conscientemente de compensar la actividad docente con actividades de recreación y de descanso. La segunda recomendación sería que intente, en la medida de lo posible, tratar de disminuir su exigencia y autoexigencia. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, aunque sabemos que a veces tiene que ver más con la autoridad que le está presionando, en muchas ocasiones, como se va perdiendo la paciencia a lo largo de muchos años de dar esta actividad, llega un momento en donde se convierten efectivamente en personas sumamente demandantes, tanto consigo mismas como con sus alumnos, que son los clásicos profesores o profesoras que nos dan miedo, ¿no? Sí, Y que luego dejan mucha podemos, tarea. y dejan mucha tarea y que luego podemos valorarlos y decir, bueno, es que gracias a eso aprendí un buen. Sí, sí, pero mientras me traumó y mientras me caía muy mal y mientras, bueno, en mi época no era tan común que le hicieran algo a los carros de los docentes, pero actualmente, pues es tiro por viaje que les ponchan las llantas o les rayan el carro, qué sé yo. Entonces, creo que al final también disminuir un poquito la autoexigencia y la exigencia para sus alumnos es una buena idea. Y lo tercero, y que me parece bastante importante, es que se den cotidianamente ciertos reconocimientos.
a sí mismos, a sí mismas. ¿Por qué? Porque lamentablemente el reconocimiento, cuando pensamos en reconocimiento, generalmente pensamos que siempre viene de afuera. Si yo digo, yo busco que me reconozcan en el colectivo, normalmente se pensaría que lo que estoy diciendo es yo quiero que los demás me reconozcan. Y sí, es verdad, el reconocimiento tiene un componente externo de aquello que viene de los otros. Sin embargo, el reconocimiento también tiene un componente intrínseco o interno, que es el reconocimiento que yo me doy a mí mismo. Y lamentablemente no tenemos control sobre el reconocimiento externo. Yo no puedo controlar que mis autoridades, mis directivos, mis supervisores, supervisoras me evalúen correctamente. No puedo controlar que los padres de mis alumnos o alumnas me evalúen correctamente y tampoco puedo controlar la evaluación que mis alumnos o alumnas puedan hacer de mí. Lo que sí puedo controlar es qué tanto yo me reconozco. Y en muchas ocasiones, cuando la gente deja todo en manos del reconocimiento externo, por mucho reconocimiento externo que llegue, se sienten insuficientes. ¿Por qué? Porque falta el reconocimiento interno. Es decir, que el mismo docente se premie, que el mismo docente se felicite, que el mismo docente se invite a comer, a cenar, se dé un regalito de vez en cuando lo considere pertinente, porque si no, el cerebro cada vez más empieza a depositar mayor necesidad de reconocimiento externo, como para tratar de compensar el reconocimiento interno que no se ha dado. Entonces, lo que se ha encontrado en psicoterapia es que cuando un docente o una docente tiene un sano nivel de reconocimiento interno, el reconocimiento externo que llega siempre es bienvenido y hace muy bien. Sin embargo, no se pone tanta carga en ese reconocimiento externo porque, por lo menos internamente, el nivel está bien. Entonces, creo que esos podrían ser tres buenas ideas, sugerencias. ¿Cómo Sí, ves? claro. Y que vayan a terapia, yo creo que estaría muy bien, ¿no? Porque al final del día, si van a llegar con un estrés tan grande o van a necesitar platicar con alguien, y ojalá que les alcance o que pues, puedan ir a una terapia, apoyo emocional, está genial. Sobre todo eso, de el entenderse, entender a lo mejor su historia de vida, entender también el sacar, el distribuir el estrés, funcionaría muy bien y ayudaría a todos. Entonces, Sí, se supone que bueno, no, no, sé que no todas, sin embargo, se supone que todas las escuelas a nivel público cuentan con psicólogos o psicólogas, principalmente enfocados a los niños. Sin embargo, en muchas ocasiones, pues también pueden orientar a los profesores o a lo mejor darles terapia a precios más accesibles. Digo, esa es una posibilidad. En las escuelas privadas, lamentablemente, no siempre está ese servicio. Y bueno, creo que sí estaría padre que hubiera, no sí, solo para los alumnos, sino también para los docentes, claro. porque pues a veces como que se les olvida que sin ellos la escuela se cae. Sí, claro, bueno, también por el estigma que se tiene de los psicólogos, pero creo que todos tenemos la necesidad de entrar con un psicólogo a platicar nuestros problemas o a ver cómo nos dirigimos, ¿no? A lo mejor nos estamos desbordando de todas estas emociones y no estamos canalizándolas de una manera adecuada, gestionándolas bien. Y este es parte de una profesional que te puede guiar y puedes ayudarte a gestionar el problema que tienes en puerta. Entonces siempre va a ser alguien que es importante, ¿no? Tener un profesional, porque igual y lo puedes platicar con tu mamá, con tu abuelita, con el hermano, con la amiga, no sé qué, pero si no lo manejas de una manera profesional, a lo mejor no estás obteniendo los mejores consejos o los mejores recursos de la información. Entonces, si estamos buscando profesores profesionales que sepan manejar como todos estos esquemas de ser eficiente, de ser una persona profesional, de ser una persona empática, de ser una persona que maneje una buena interacción de comunicación, que tenga la mejor forma de transmitir la información, es porque entonces también hay profesionales de la salud mental que pueden ayudarnos con esto, sobre todo en estas áreas donde generalmente es mucho estrés, mucho trabajo desde la planificación de ir, trasladarte, trabajar con tantas personas, con tantos alumnos, que cada vez ahora las escuelas quieren meter a más alumnos en una sola aula. Entonces, esto involucra a que ni siquiera el maestro pueda, con todo el aula, con todo el alumnado,
y ni siquiera el alumnado tenga la capacidad de razonar toda la información de manera adecuada o resolver sus dudas. A lo mejor puede razonar la información, pero si alguien no tiene la misma capacidad de entender bajo el concepto de la misma información, entonces ahí va a ser una laguna de la solución, ¿no? No, no va a haber esa interacción con el maestro porque hay muchos alumnos que necesitan también interacción con el maestro. Entonces, este creo que es la situación más compleja de lo que es la academia de escolar actualmente. Entonces, pues sí, es parte del problema, pero pues manejarlo de una manera más profesional y ir con un apoyo estaría adecuado. Sí, creo que sí es bastante importante y creo que a veces se minimiza, ¿no? El impacto del estrés y la carga emocional de esta labor. Entonces creo que sí es importante que esto se tome en cuenta. Ojalá sea factible para la mayoría de los docentes y las docentes acudir a psicoterapia. Eh, y por el otro lado, pues también sirva este videíto para agradecerle a todos aquellos y a todas aquellas que de manera profesional y de manera muy humana, pues siguen enalteciendo esta labor, aunque a veces el reconocimiento que se da socialmente pues no esté a la altura de lo que hacen, Así ¿no? es. Creo finalmente que es importante tratar en la medida de lo posible, todos nosotros, en el ámbito individual, pues de respetar a los docentes que nos transmiten sus experiencias y sobre todo pues los conocimientos que a lo largo de los años han ido acumulando, que a veces distan de lo que formalmente dice un texto, de lo que se supone que se debe hacer, porque a veces pues el mejor maestro es la experiencia real, la vida real. Entonces, es verdad que hay muchos que no están a la altura de esa profesión, que no lo hacen por vocación, que no lo hacen del todo bien. Sin embargo, creo que si pudiéramos poner una proporción, yo creo que el 80% de los docentes hacen una buena labor y están ahí por vocación, ¿no? Entonces, pues creo que en honor a esos buenos maestros y buenas maestras, pues queremos anticiparnos a su festejo del día de mañana, que en México se festeja el día 15 de mayo, como el día del maestro y la maestra. Y bueno, pues esperar a que las nuevas generaciones pues sepan adaptarse a los nuevos retos que también la tecnología está poniendo para esta profesión. Así es. Y pues un aplauso a todos esos maestros que nos han ayudado y que han sido parte forjadores de nuestra personalidad y de nuestros gustos y de todo lo que son nuestros conocimientos. Muchas, muchas, muchas gracias. Pues muchas gracias, Carlos, también por ser partícipe de este programa y que espero que muchas personas, sobre todo maestros, escuchen este podcast y que pues felicidades. Muchas gracias. Recuerden que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Les mando un besote, un abrazote. Cuídense mucho.